Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas un jueves más a Vida Consciente, Vida Saludable desde Radio Global Coach and PNL, retransmitiendo para toda la galaxia. Y hoy, como siempre, pues lo que pretendemos es daros recursos, herramientas y nuevas ideas para vivir una vida más consciente y más saludable. Concretamente, hoy vamos a hablar de cómo vivir en un hogar más consciente y más saludable. Para ello tenemos aquí a una invitada muy especial. Ella es Alejandra Balbás, directora de Área Feng Shui en Madrid. Bienvenida, Alejandra. Hola Silvia, muchísimas gracias. Un placer tenerte aquí. Gracias a ti por estar. Encantada. Bueno, Alejandra, como hemos dicho, es directora de Área Feng Shui de Madrid y mucha gente todavía a día de hoy le puede sonar la expresión, la palabra, el conjunto de palabras Feng Shui, pero puede ser que no tengan muy claro qué es esto de Feng Shui, a qué está enfocado o cómo puede ayudarte en tu vida diaria, de hecho, en el día a día, el Feng Shui. A mí me gustaría que nos explicaras, Alejandra, para toda la gente que nos está viendo y escuchando, qué es el Feng Shui. Bueno, el Feng Shui es una ciencia milenaria procedente de China, ¿no? Y a veces suena un poco difuso desde, ¿no? Como una ciencia, pues eso, muy antigua, muy romántica, pero realmente ya desde hace miles de años se sabía y se conocía, ¿no? Que lo que nos rodea nos afecta. Y no es lo mismo entrar en una casa donde se respira una energía vital, donde hay unos colores materiales y formas adecuados y donde hay ese equilibrio de armonía, que en un hogar donde hay algo, ¿no? Que no está bien, hay un desequilibrio, hay bueno, pues un desajuste que lógicamente va a desfavorecer a las personas que lo habitan, inevitablemente también a las personas que entran a esa casa. Entonces el Feng Shui, para mí, a mí me gusta muchísimo decir, es que es el arte de armonizar, es entender qué sucede en nuestro entorno y qué sucede especialmente entre las cuatro paredes que habitamos y cómo podemos mejorarlo a través de los cinco elementos de la madre naturaleza: madera, fuego, agua, tierra y metal, que están materializados en unos colores, materiales y formas determinados para poder mejorar cada estancia de la casa, ¿no? Y de entonces de esa manera, pues bueno, tener un mayor bienestar, un mayor equilibrio y que haya pues una energía, ¿no? Totalmente distinta en ese ambiente, que nos va a favorecer a nosotros, nos va a permitir desde descansar mejor, trabajar mejor y sentir, ¿no? Que donde estamos es donde tenemos que estar, que cada cosa, hasta el último rincón, está bien emplazada y que todo lo que simplemente no estamos viendo, observando, nos rodea, nos afecta, pero para bien. Entonces, bueno, ese es el objetivo principal, ¿vale? Y siempre entender que dentro de esas cuatro paredes, bueno, suceden cosas y yo siempre lo digo, ¿no? Tal y como está tu casa, estás tú. Por supuesto, ¿no? Y esto lo comentamos, Silvia, también en el último podcast que hicimos juntas. Tu templo es tu primer hogar, ¿no? Tu templo de tu persona, tu forma de estar, tu interior. Pero claro, se dice que tenemos tres suertes: la suerte del cielo, que es la suerte que nos viene dada, y esa suerte, no digamos, es, oye, a cada uno le toca vivir en un lugar, no nacer en un lugar X, tener una familia X y luego ir desarrollando en unas experiencias de la vida que para cada uno son únicas. Luego está la suerte del hombre, que es esa suerte donde, oye, yo como persona, ¿no? Tú, Silvia, yo, Alejandra, tenemos unos dones, unas facultades, hay que explotarlas, tenemos que trabajar, ¿no? Para ello, y es esa fuerza de voluntad, esa actitud ante la vida, etcétera, etcétera, que son únicas. Y la suerte de la tierra es donde entra en juego el Feng Shui, que es lo que nos rodea, también nos afecta. Por lo tanto, dentro de esas tres suertes, la de la tierra la podemos manejar a través de la herramienta del Feng Shui, que es sobre todo en hogares, ¿no? Yo también trabajo en empresas, pero ahora estamos hablando de hogar consciente. En hogares es importante entender que esa suerte la podemos mejorar entendiendo qué sucede, con un diagnóstico, una precisión, ¿no? Sobre el conocimiento de esa energía del espacio, y mejorarlo en nuestro favor. Es súper interesante, como dices, Alejandra. Y además, yo creo que todas las personas, quien más o quien menos, porque hay gente que es muy sensible y muy sensitiva o es más observadora,
pero gente que no. Pero yo creo que el que más o el que menos hemos entrado alguna vez a una casa y hemos hecho, ¿no? Como que ya te ha dado una cosa, ¿no? La casa sin saber qué es. O muchas veces no has conectado con la casa porque cada persona tiene su energía, evidentemente cada casa pues también la tiene. Entonces, yo creo que esto es algo muy personalizado y que muchas veces la gente que ha escuchado hablar de Feng Shui ha generalizado, ¿no? Como ciertos conceptos puntuales que a lo mejor conoces y se aplica a todo, pero aquí estamos hablando de que cada persona tiene su energía y todo nos afecta a cada uno de diferente manera. Por eso creo yo que es muy importante el trabajo que vosotros hacéis, ¿no? Que es un estudio personalizado para saber yo con qué conecto, con qué no, qué estoy haciendo bien, qué no estoy haciendo tan bien. Y a mí eso me parece súper clave. Entonces, la siguiente pregunta que se me plantea es, ¿en qué consiste ese estudio que hacéis de forma personalizada para ver cómo conectar con todo eso, ¿no? Cómo estar en armonía, como tú bien has dicho, con todos estos elementos que sin duda nos afectan? Así es, pues mira, lo primero que necesitamos es el plano, ¿vale? Sí que es verdad que ir a una casa también nos da una información, ¿no? Entrar en una casa, ir descubriendo estancia por estancia, te da muchísima información, por supuesto, pero yo siempre trabajo sobre plano porque geolocalizamos con una exactitud muy, 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 muy precisa las orientaciones de la casa, de cada estancia incluso, y vamos plasmando las 4 escuelas de Feng Shui clásico, que ahora te cuento, ¿no? El siguiente dato que necesito, aparte del plano, es la dirección para tener, ¿no? Bueno, la ubicación exacta de la casa, el año de construcción o de última reforma, porque nos va a permitir entender desde dónde, desde qué año, ¿no? En qué momento nace esa casa, y luego la fecha de nacimiento de las personas que habitan en la casa. ¿Vale? Porque esto nos va a permitir personalizarlo aún más, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas 4 escuelas que yo plasmo en el plano? Primero está la escuela de las formas, que es también muy conocida, en donde entendemos qué formas nos rodean y qué formas son necesarias. No es lo mismo tener un comedor con formas redondas, formas, ¿no? mucho más circulares, más suaves, que formas cuadradas o rectangulares o formas alargadas o formas picudas, ¿no? Pero cuando te cuento esto no quiero decir que sea bueno o malo, sino que cada forma tiene su sentido, ¿no? Porque cada forma pertenece también a un elemento dentro de los 5 elementos de la madre tierra, con lo cual es importante conocernos qué formas nos rodean. Luego tenemos la escuela del Bagua, que también dentro del Feng Shui es la que más se habla, porque es la de las 8 aspiraciones, donde analizamos bueno, pues dónde está la zona del amor, dónde está la zona de prosperidad, dónde está la zona de carrera profesional, sabiduría, las 8 aspiraciones que más nos afectan y que están ubicadas, ¿no? Están representadas en nuestra casa y también hay que entender dónde, en qué zona en concreto, y todo esto lo vamos viendo, ¿no? Lógicamente, cuando yo hago Feng Shui a mí, no me gusta decir, oye, que vas a encontrar el amor de tu vida, que vas a ganar la lotería, ¿no? Porque, bueno, aparte de que no es así, es que es muy arriesgado, ¿no? Prometer algo así al cliente. Pero sí que es verdad que cuando haces modificaciones en tu casa y entiendes y descubres dónde están esas 8 aspiraciones representadas en tu casa y las trabajas y ves qué elementos no se puede jugar dentro de cada una de ellas, pasan cosas. Y inevitablemente al poner conciencia en ello, tú estás siendo más consciente de esos aspectos de tu vida y de que pueden mejorar y de, bueno, que se están desbloqueando cosas, ¿no? Entonces, bueno, esta escuela es muy interesante también. La escuela del Bazai, o también llamada las 8 mansiones, lo que hace es divide cada sector, cada casa, ya te digo, de cualquier tamaño, ¿vale? Desde estudios de 20 metros hasta fincas gigantes, en 8 espacios exactos, en 8 sectores, ¿no? Como 8 quesitos. Los divide en 8 sectores, que son, lógicamente, ¿no? las 8 orientaciones, y hay 4 zonas buenas y 4 menos buenas, ¿no? Como buenas, pues tenemos la zona de vitalidad, la zona de armonía, como malas, pues la zona de pérdidas materiales o la zona incluso de la muerte. Estas se conjugan con el resto de escuelas. Entonces, también nos da mucha información a nivel decorativo, a nivel de, oye, ¿qué solución decorativa voy a elegir con este diagnóstico a través de esta escuela también? Luego tendríamos la escuela de Xuan Kong, esta es de las más complejas porque esto es una escuela que viene del análisis del año de reforma o de construcción de la casa y entonces entendemos qué combinación de números, no es una escuela muy numerológica,
están representadas en la casa y qué combinaciones energéticas hay en cada sector de esos 8 sectores que entran o no entran por puertas y ventanas, ¿no? Entonces, también nos da una información. ¿Qué puede suceder en este sector combinando el Bazai, Bagua, Shuangkong, formas? ¿Qué nos está contando? La cocina, el cuarto de estar, tu dormitorio, etcétera, etcétera, con toda esa información, ¿no? Y finalmente, como te decía, los estudios son totalmente personalizados, entonces también trabajamos la escuela del Mingua, que es tu perfil energético. Es, oye, en función de tu fecha de nacimiento y si eres hombre o mujer, tienes unas orientaciones más favorables y menos favorables. Tenemos 4 buenas y 4 menos buenas, ¿no? Quizás escucha alguna vez que hay que todos tenemos que dormir hacia el norte, pero esto es una locura, porque para empezar, cada uno tiene una casa hacia una orientación distinta y luego es imposible que absolutamente todo el mundo tenga la cama orientada hacia el norte, ¿no? Esto no es así. O sea, hay 2 grupos, dentro de la escuela del Mingo hay 2 grupos, los del grupo oeste y los del grupo este. Y dentro de cada grupo hay unos perfiles distintos con 4 orientaciones buenas y 4 menos buenas. En mi caso, por ejemplo, el suroeste es favorable, el noreste es favorable, el noroeste y el oeste. El norte justo, en mi caso, no es de las orientaciones favorables, ¿vale? Entonces, bueno, es una manera de personalizar al 100% el estudio porque estás entendiendo qué sucede en la casa y cómo adaptar cada estancia a las personas que habitan en función también de su perfil. Entonces, bueno, pues es muy interesante analizar, oye, hacia dónde tienes que orientar tu cama, si trabajas en casa, pues oye, ¿dónde voy a poner el escritorio, no? Hacia dónde debería orientar, pues bueno, mi pecho a la hora de trabajar, mi coronilla a la hora de dormir o de echarme una siesta, si voy a meditar o si voy a tener algún espacio en concreto para hacer alguna tarea. Pues todo esto es muy bueno porque al final estás, ¿no?, intentando ponerle conciencia absolutamente a todo en la casa, ¿vale? Entonces, suelen ser estudios muy profundos. Yo cuando entrego al cliente un estudio, pues te estoy hablando de entre 40 y 60 páginas en función del tamaño de la casa, donde va comprendiendo todo, sector por sector que sucede y donde le voy proponiendo los colores, materiales y formas adecuados y también plasmo imágenes para que vean unas propuestas decorativas muy visuales, ¿vale? Que digan, oye, pues vale, el salón tiene que ser así, pero luego, ¿qué sucede? Que al final el gusto es del cliente, o sea, ya, aunque yo sea interiorista decoradora Feng Shui, a mí me gusta que el cliente tenga esa comprensión, pero que con su gusto sea capaz de decorarse, porque claro, al final, pues bueno, un decorador es súper útil si tú no tienes ni idea, no tienes tiempo, pero el decorador le falta esa información energética de la casa y a lo mejor te está poniendo la cocina o el cuarto de baño o el dormitorio de un color determinado y probablemente asociado al elemento que está, si no es correcto en esa estancia, puede estar desequilibrando la energía de esa estancia. Entonces, bueno, es una información previa a entender, ¿no?, cómo decorar. Entonces, luego ya tú con tu gusto dices, ah, vale, elemento tierra. Pues yo ya sé que son pues, formas cuadradas, beige, ocres, amarillos, etcétera, y con mi gusto y con las fotos que yo te he puesto, incluso trabajamos también con Planner, ¿no?, que ya es una forma, ¿no?, en 5D de ver cómo va a quedar tu casa y demás, muy interesante también, pues oye, te haces la idea concreta y tú vas o reutilizando lo que tienes o si es una obra de cero, pues ya sabes, ¿no?, desde el minuto uno cómo tiene que ser cada estancia. Entonces, bueno, para mí, vamos, es como indispensable, ¿no?, entender esto y tener en tu casa esto porque te da más paz, ¿no? Te da más paz y te da ese equilibrio y luego pues cosas que te pasan a veces las puedes entender también a través de tu hogar. Ujú. Sí que es súper interesante y para mí tiene muchísimo sentido porque es como cuántas veces estamos en un hogar que es muy frío porque no han tenido en cuenta el viento, la lluvia, sobre todo antes que no tenían, la casa tiene que ir aquí, punto, ¿no? Pues son casas frías o son casas que en verano son muy calurosas y en invierno muy frías. Y de lo que estamos hablando aquí es ir mucho más allá, es hablar de algo mucho más profundo, mucho más consciente, como cuando conocemos cualquier cosa, ¿no? Yo conozco cómo es el invierno y sé que tengo que salir abrigada, que es de esta época a esta época, y teniendo esa información actúo acorde a ello, ¿no? Entonces, a mí me parece súper importante que un lugar donde pasamos tantas horas, donde vivimos nuestra vida, donde compartimos, donde nos relacionamos, que sepamos cómo funciona y de qué manera nos afecta a nuestra vida para ir en armonía con ello. Me parece súper clave y súper fundamental y no tenemos en cuenta. Y sobre todo por desconocimiento, porque
mucha gente ahora cada vez está más abierta al tema de cómo se mueven o circulan las energías, que nosotros somos energía y circulamos por la casa, sin ir más lejos. El tener en cuenta todo esto. Y me ha parecido muy interesante, sobre todo ahora que cada vez más gente trabajamos desde nuestro hogar, donde ponemos el escritorio, donde ponemos la luz o de qué forma puede ser esa lámpara que tienes cuando estás trabajando. Y me parece súper interesante y creo que muchas veces, como hemos hablado, como tú bien has dicho en otros podcasts, a mí esto me pegó un flash la cabeza porque dices, ostras, me está afectando esto de esta manera y yo no lo estoy asociando. A lo mejor simplemente el cambiar el funcionamiento o alguna cosa de lugar me puede traer esa armonía. Entonces, esta pregunta yo creo que mucha gente se la puede estar haciendo. ¿De qué forma puede afectar a nuestra vida, a nuestras relaciones, a nuestra abundancia, que también lo has nombrado, el que esta energía no esté en armonía y no funcione adecuadamente? ¿Cómo puede afectar a una persona dentro de su propio hogar? Este tipo de... Claro. Efectivamente, a ver, al final aquí lo que estás mencionando tú es lo que llamamos, ¿no? El chi, ¿no? La energía vital. Se trata de equilibrar la energía de la casa y tu energía vital, porque como tú bien dices, ¿no? Los flujos energéticos y la disposición y los colores y infinitos elementos nos están afectando y, inconscientemente, pero están ahí. Y bueno, poco a poco, día a día, al final, ¿no? Nuestra casa es un lugar donde pasamos mucho tiempo y desde el coronavirus, pues también, ¿no? Hay mucha gente que ha pasado a hacer gran parte de su vida en casa, a trabajar desde casa, pues nos afecta. Entonces, bueno, ¿cómo nos afecta? De distintas maneras. O sea, hay gente que su casa le produce bloqueo. Mira, justo antes de hablar contigo me ha llamado una cliente y me ha dicho, mira, es que mi casa me echa, o sea, no quiero estar en casa, ¿no? No me siento a gusto, quiero irme de aquí, no sé qué me está sucediendo, pero bueno, pues, ¿qué sucede? ¿Por qué? Podemos entender esto, ¿no? A través del estudio. Y luego, además, también recomendamos muchas veces si la casa que la persona está buscando cuando se va a mudar es favorable o no. También, en función del tipo de casa que es, por la orientación que tiene, por el perfil de la persona. También esto les puede ayudar a encontrar una casa más favorable o no, ¿no? Que esto también es otro, otro servicio que tenemos muy bueno porque te ayuda, ¿no? Te despeja las dudas y dices, me estoy yendo a una casa buena. Y cuando estás en una casa que te está produciendo una sensación de malestar o que no estás descansando bien, porque bueno, esto, claro, va desde no dormir bien a, oye, no sé qué me pasa, que desde que me he mudado en esta casa es que no salgo o solo rompo con parejas o en el trabajo me va mal y no sé por qué, en fin. Infinidad de cosas, ¿no? Que te pueden suceder. También te digo, la casa es mucho reflejo de lo que te pasa, porque como te decía, aunque yo trabaje sobre plano, también lo que tú ves, el orden que hay, la calidez o no calidez, la iluminación, no iluminación, tal, te dice también mucho de la persona. Entonces es una forma de empezar a ordenar tu vida, tener tu casa en armonía, es una primera, ¿no? Es un punto de partida para empezar también a movilizar aspectos de tu vida. Entonces, bueno, te puede afectar, ya te digo, desde tu carrera hasta, bueno, pues que estás bloqueada en general o que no te apetece salir o que no te apetece invitar a gente. Al final la casa la tenemos para vivirla, ¿no? Por supuesto, luego depende del estilo de vida de cada uno. Hay gente que por un trabajo muy exigente o lo que sea, pues pasa menos tiempo en casa, pero a lo mejor el fin de semana le apetece disfrutarla más, acoger a gente, en fin, estar en familia o con amigos en casa y eso también dice mucho, ¿no? De cómo está tu hogar. Y luego el que trabaja muchísimo en casa, inevitablemente es que te afecta mucho más, porque tú quieres sacarle el potencial, ¿no? A tu trabajo, a lo que estás haciendo y bueno, estar en un entorno favorable y equilibrado es muy distinto a no estarlo, ¿no? Y esto es lo que se trabaja. Y luego, claro, tener tu energía vital en equilibrio hace que todo lo demás fluya mejor, ¿no? Mm. Bueno, se trata de equilibrar esa pata de tu vida, como te decía al principio, esa tercera suerte, para que, bueno, sientas que todo fluye más y que cuando abres la puerta de tu casa digas, qué gusto, estoy en casa, ¿no? Y que no digas, buf, yo estoy en Mm. casa, qué horror, ahora tengo que hacer Mm. esto, ahora tal, tal. Sabes, que tengas ese ímpetu de hacer las cosas de otra forma. Entonces, bueno, te puede afectar, ¿no? Y hay gente que me dice, pues no, yo estoy fenomenal en mi casa. Bueno, pues
Digo, fenomenal, si tú estás fenomenal en casa, no hagas nada. O sea, si te encuentras genial así, si te encanta tu dormitorio, te encanta la cocina y cuando vas a cocinar te sientes fenomenal, te encanta tu comedor y yo qué sé, y te encanta, fenomenal, o sea, lo habrás hecho instintivamente muy bien y estás estupendamente, ¿no? Mm. Pero claro, hay muchísima gente que vive en una desarmonía, bueno, pues bastante potente. Entonces, ahí se trata, ¿no? De ponerle conciencia y de entender y de sentir, ¿no? Que nuestro hogar, oye, que es importante, que todos tenemos una casa, ¿no? O sea, oye, en fin, hay que trabajarlo y hay que entender, ¿no? De qué forma nos puede mejorar también. Mm. Mira, se me ocurren varias cosas que te voy a poner aquí encima de la mesa a ver qué te parece, Sí, porque respecto a esta persona que puede estar súper feliz en su casa y súper a gusto, todo siempre es mejorable, ¿no? también. Y intuitivamente, como tú bien has dicho, pues hay mucha gente que a lo mejor ya lo ha hecho bien intuitivamente, pero todo se puede mejorar. Y ahí es donde me viene esta otra parte. Por ejemplo, todos tenemos a lo mejor pues, un sitio donde guardas el dinero o donde normalmente te pilla que, no sé si esto es casualidad o no, hay gente que discute siempre en la misma zona de la casa, cosas de este tipo que no le dan esa importancia porque aquí hablamos de conciencia y de un hogar consciente y en este caso del interiorismo consciente que es la forma, ¿no? En la que le damos forma a nuestra casa. Entonces, puede cambiar, digamos, a mejor a esta persona, ¿no? Que dice que está tan feliz en su casa y que está genial, el decir, oye, a lo mejor estás muy bien en tu casa, pero tienes otro tipo de problemas, ¿no? Que tú estás en tu casa, estás en tu templo, estás genial, pero a nivel económico, por ejemplo, tiene que ver que tú estás guardando el dinero aquí y ese sitio no es el ideal para crear abundancia. O a lo mejor cuando estás pensando en tus relaciones, estás en este lugar y puedes fomentar a lo mejor que vaya todo mejor. ¿Esto también es así o estoy yo? También es así, por supuesto, como tú bien has dicho, ¿no? Al final, la sensación de que está bien o no es muy subjetiva. Cada uno siente que puede estar de una determinada manera, eso es un sentimiento, eso es único, ¿vale? No hay una valoración. Mm. Yo me siento así y quiero mejorarlo, o estoy fenomenal, me quedo como estoy, pero no va a haber nadie que te diga, mira, lo tienes que hacer porque no. ¿Quieres hacerlo? ¿Lo quieres de corazón? ¿Lo sientes? Fenomenal. No te apetece, fenomenal. Pero si la persona, como tú bien dices, siente que todo está muy bien, sin duda es mejorable porque va a tener para empezar una información que no tenía y que va a decir, wow, qué pasada, en el salón sucede esto, esto y esto y esto. Eso es. Y oye, a lo mejor lo tiene con los elementos adecuados o no, pero como tú bien dices, si a lo mejor decide poner el dinero en una cajita que justo está a lo mejor en la zona de pérdidas materiales, pues oye, ten cuidado porque a lo mejor dentro de 3 años se te va a ir el dinero más rápido, ¿no? Efectivamente, o sea, aquí entran en juego muchas cosas. Y lo que has dicho de las peleas, a mí me pasa mucho porque ahí, bueno, dentro de la escuela de Bazay hay un sector, de hecho, que se llama accidentes y peleas. Y es donde, oye, mucha gente te dice, pues mira, es que justo aquí el niño pequeño se cae sin parar, o aquí nos peleamos muchísimo, aquí entramos en discusión por determinados temas sin parar, ¿no? Y desde Área Feng Shui hemos tenido casos muy impresionantes. O sea, de hecho, analizando la escuela de Kong, por ejemplo, había un caso donde, bueno, pues era una familia un poco desequilibrada en sí, ya por su forma de ser, pero que, bueno, consumían droga. Y analizando el plano de la casa, había justo un sector donde la combinación energética decía, bueno, consumición de drogas, problemas, adicciones, alcohol y demás, y era justo en la zona de la cocina y ellos nos contaron que justo donde consumían siempre con amigos era en la zona de la cocina. O sea, quiero decir que a veces hay una precisión tan impresionante que es imposible no creer que con los consejos que damos puedas mejorar, porque de verdad que es un análisis muy preciso donde hay un detalle informativo brutal. Bueno, claro que sí, que aunque tú te sientas muy bien, vas a tener ¿no? unas pautas que pueden mejorar y al final son pautas que normalmente
son, digamos, atemporales, ¿vale? Porque también, ¿qué sucede? Que esto nos lo encontramos bastante, que hay personas que, pues ahora voy a poner un papel pintado en el salón de tal, ahora este año voy a volver a reestructurar mi dormitorio y voy a cambiar. ¿Por qué pasa esto? Porque hay muchas personas que están todo el rato dándole vueltas a la casa y ahora voy a comprar un papel y ahora voy a cambiar las cortinas y ahora voy a volver a cambiar. ¿Por qué? Porque no han terminado en el fondo de encontrar lo que tienen que poner. O sea, ese ímpetu de todo el rato estar cambiando, no, yo cada 2 años cambio, cada 2 años pinto, porque en el fondo les falta esa información, ¿no? Entonces sí, se lo pasan muy bien, les apetece cambiar, o se han cansado de un color, o se han cansado de un papel, pero bueno, si tuvieran esa información previa, probablemente no cambiarían tanto, o si lo cambiarían al mismo elemento con otros, digamos, tonos o con un papel en vez de con pintar, en fin, pero claro, probablemente no cambiarían ¿no? tan poco tiempo porque hay un equilibrio ya. Entonces te sientes bien y ya está. O sea, ya no hay que cambiar nada más. Mm. Y a mí me viene también, claro, teniendo en cuenta todo lo que estás contando, de qué manera afecta tan directamente a nuestra vida y que puede resultar mucho más fácil, voy a decir corregir, no sé si es la palabra, armonizar, creo que sería la palabra, ¿no? Armonizar y equilibrar todo esto, porque muchas veces, fíjate, que las personas lo hacemos, yo lo he hecho y de hecho me dedico también a ayudar a la gente con todo esto, ¿no? Nos dedicamos a ir a terapias para largas terapias de mucho tiempo y estas terapias muchas veces tenemos la sensación de que no nos funcionan porque el problema puede ser que lo tengamos en casa. Y le digo problema por decir algo cuando, según estás comentando, es muy fácil de solucionar, ¿no? Desde el momento que te das cuenta que algo no está fluyendo allí, porque al final los problemas los vivimos en casa, sea lo que sea, ¿no? Me Sí, lo llevo a mi casa y sí, ahí es donde yo tengo mis rayadas mentales, mis problemas sí, emocionales, mis discusiones. Y en casa eso es. se corrige, a lo mejor simplemente, no sé si es así, ahora me lo dirás tú, cambiando una lámpara de sitio, cambiando un color o pintando la pared de esta manera, que es muy fácil, y digo fácil entre comillas, corregir este desequilibrio cuando lo tienes en cuenta. Eso es, o sea, es muy fácil corregirlo porque al final estamos trabajando los 5 elementos de la madre tierra, ¿vale? O sea, es, fuego, madera, agua y metal, ¿no? Entonces, y te he dicho fuego, madera, agua, tierra y metal, eso es. Entonces, estos 5 tienen un poder en función de la zona en donde están, ¿no? Y esto se materializa, ¿no? O sea, al final es entender qué colores, materiales y formas forman parte de cada elemento y trabajarlo. Entonces, cuando tú te das cuenta, por ejemplo, que tu salón es totalmente minimalista, a lo mejor, ¿no? Mucho blanco, mucho gris clarito, no hay casi ningún objeto, ¿no? Y dices, bueno, es que yo así estoy fenomenal. Bueno, ya, pero hay un exceso de metal y a lo mejor lo que necesitamos es tierra. Vete pon algo más cuadrado, métele formas muy cuadradas, métele amarillos, incluso de cualquier tonalidad, métele beige, métele tonos arenas, juega incluso con las texturas de arena, ¿no? Pon algún cuadro que te represente la tierra, es decir, y probablemente eso favorezca ese espacio, ¿no? Entonces, claro, son pautas que yo siempre digo, lo ideal es, bueno, la casa desde cero, claro, cuando tú pues tienes la casa desde cero, no tienes nada amueblado, incluso tienes la posibilidad de hacer una reforma con una estructura ideal, ese es el caso perfecto. No es el caso habitual porque, claro, todos tenemos nuestra casa ya y a lo mejor son pequeños pasitos, pero bueno, se puede hacer desde cualquier punto, desde una reforma de cero, que es el caso ideal, hasta tengo ya la casa puesta. ¿Qué hago, no? A lo mejor puedes tapizar, cambiar de sitio alguna mesa, reubicar, ¿no? Y bueno, pues pintar una pared es muy fácil, cambiar un espejo por otro, por un cuadro a lo mejor también es fácil, ¿no? Em, claro, aquí es como te digo, es una comprensión. Claro, esa comprensión tiene que ser individualizada, porque muchas veces sucede que, bueno, leemos que los espejos son malos, que me ha pasado muchas veces, uff, los espejos son malísimos, y entonces todo el mundo se pone a quitar espejos. Digo, ¿qué estás haciendo? O sea, el espejo pertenece al elemento agua. ¿Eres consciente de si en ese espacio es necesario el elemento agua o está totalmente prohibido? Si tú no sabes esa información, tampoco quites nada por quitar, ¿no? Entonces, todo esto lo vamos analizando, porque claro, si nos volvemos locos, no, es que he escuchado que el negro en el cuarto horrible. Bueno, el negro en el cuarto horrible depende, es que todo depende, tú no has hecho un análisis, entonces hay que bajarlo a tierra
hay que entenderlo y a partir de ahí entender qué elemento es y cómo se materializan. O sea, mi mesa de comedor, ¿qué es? ¿Es tierra? ¿Es madera? ¿Es fuego? ¿Qué es? Las sillas que tengo, la cocina, ¿qué hay en la cocina, ¿no? Entonces, bueno, claro que cuesta un poquito más hacer esos cambios cuando está ya todo puesto, porque tienes que pensar muy bien, ¿no? Dónde reubicar, cómo tapizo, cómo le saco el máximo potencial para que el elemento que es necesario predomine a pesar de lo que ya hay en la casa, pero bueno, siempre hay cosas mejorables, ¿no? Y luego también trabajamos a través de, bueno, digamos, como método muy potente, que son los dragones y o altarcitos, que son, pues, por ejemplo, escribirte frases determinadas muy potentes que sean muy visuales para ti, que puedas repetirte todos los días en determinados lugares concretos, ¿no? Eso también lo recomendamos a veces. Oye, pues imagínate, en la zona de, como te decía, pues carrera profesional, pues estoy estancada, pues oye, me voy a poner en la zona concreta unos mantras, ¿no? Unas frases que a ti te gusten, que te llenen, que puedas repetirte y que las estás viendo todo el rato. Y así con cada zona, ¿no? Eso también es muy potente. Entonces, bueno, sí que se puede mejorar siempre todo, por supuesto todo. Y luego yo, otro tema que siempre hablo mucho es el tema del orden, ¿no? O sea, la de cantidad de cosas que tenemos que no sabemos ni que tenemos, este es el punto de partida, ¿no? El llamado vacío donde, oye, voy a poner conciencia también estancia por estancia, mueble por mueble, abriendo cajones, vaciando. Y esto intentar también convertirlo en una rutina, aunque sea anual, ¿vale? Decir, oye, pues por lo menos una vez al año me voy a proponer vaciar tanto, bueno, lo más común es la ropa, pero es que la ropa es aparte, ¿no? De todo lo que tenemos, desde documentos, en fin, objetitos que no nos gustan. En la cocina también es una estancia donde se acumula muchísimo. Tenemos también que entender, ¿no? Que todo esto tiene que ir saliendo y reubicándose también para dejar espacio y para que, bueno, se libere, ¿no? También toda la mala energía también que se acumula a través de estos objetos que o no se usan o están dañados y demás. Entonces, bueno, es un trabajo que lleva su tiempo y que cuando uno decide centrarse en su casa, porque no es habitual que uno tome la decisión, ¿no? Firme de decir, oye, voy a trabajar en mi casa. No, bueno, ordena un poquito, no. Voy a trabajar en mi casa, voy a ir estancia por estancia, voy a ver qué está mal, cómo voy a mejorar esto, ¿no? Y poco a poco ir no sé, reubicando y tomando fuerza de cada estancia y para que a ti te llene, para que a ti te dé más energía. Mm. Está genial todo lo que dices. Yo, madre mía, espero que a la gente que nos escuche esté sintiendo la misma curiosidad. Yo cada vez que nos encontramos, aún me entran muchas más ganas de conocer este mundo del Feng Shui porque me venía a la cabeza ahora mismo, ¿no? Estoy aquí en el despacho y estaba mirando el bote de bolis, que está lleno de bolis y seguro que la mitad no van. Por lo menos sé de dos o tres que los tengo ahí que no funcionan. Fíjate de qué cosas nos hace tomar conciencia el conocimiento de algo al respecto a dónde vivimos, que como decíamos es donde más horas pasamos y mucha gente no le da esa importancia y nos ocupamos a veces del coche, de llevarlo al taller, de yo qué sé, de mil cosas, ¿no? Y tu casa, o sea, que vives ahí, que hablan, ¿no? Tú has hablado en la revista, que ahora hablaremos de eso también, de los artículos que nos has compartido en la revista, de ese vacío que es tan importante. Entonces, yo creo que hay como pequeños matices que no tenemos en cuenta, que a lo mejor una primera toma de contacto con el Feng Shui ya nos puede cambiar el chip, ya no te digo si profundizamos en un estudio como los que estás comentando, que es imprescindible, y a nivel personalizado, Jolín, pues ya quisiera, yo te lo digo, que la próxima casa que me compre te voy a llamar, vente para acá o mírame el plano porque lo tengo súper claro. Y lo Perfecto. compruebo, yo lo compruebo. Yo he vivido en muchas casas, de hecho creo que llevo 22 o 23 mudanzas, tengo contadas, más casas pues que visitas, que alquilas así por pequeñas temporadas y puedo sentir y percibir esto que estás diciendo. Hay casas que entro y wow, qué guay, qué a gusto estoy. O a lo mejor en una casa estás a gusto, pero en cierta estancia no lo estás. Y de verdad que es así y que se siente así. Es muy confortable llegar a una casa y decir, este es mi hogar, aunque estés de alquiler. Decir, este Sí, es mi sí, hogar. claro que sí. Siento que es No, mi no. hogar.
Sí, efectivamente, oye, cuantísimas personas viven en alquiler, ¿no? Pero eso no es una excusa para no cuidar tu casa, porque al final, lógicamente, tener tu casa propia, pues puedes igual manipular más, o porque a lo mejor no, la persona que te alquila la casa no te deja pintar o no te deja hacer un cambio estructural, pero sí que puedes entender igualmente qué sucede ahí, cómo mejorarlo. Entonces, claro, tú tienes que tener en cuenta que donde estás pasando ese tiempo, aunque sea temporal, te está afectando. Y ya está. A partir de ahí, cuando tomas esa conciencia, ya es donde vas desgranando todo y donde vas aplicando esas soluciones para intentar mejorar, ¿no? Para intentar mejorar la energía de ese espacio y que efectivamente te va a afectar a ti. Sin duda. Pues Alejandra, ya te digo, súper interesante, con mucho sentido todo lo que estás diciendo y yo creo que es muy importante que haya armonía entre todo, ¿no? No solo le demos importancia al cuerpo, no solo le demos importancia a la mente y a las emociones, que por supuesto la tienen, pero al final es un conjunto de todo lo que forma parte de nuestra vida, prestarle atención y poner conciencia. Yo sé que tú tienes novedades, que relativamente hace poquito, este mes, hay algo nuevo que nos puedes proponer para ayudarnos a todas las personas que tenemos interés con el tema del Feng Shui. Y tiene que ver con un libro. Me gustaría que me contaras un poquito sobre este libro. Luego dejaremos el enlace por aquí también para la gente que esté interesada, pero que nos cuentes qué vamos a encontrar en ese libro, cómo se llama el título también para que lo podamos buscar. Genial. Pues mira, el libro se llama Ocho pasos para armonizarte. ¿Vale? Es un libro, la verdad, un proyecto que, bueno, estoy muy entusiasmada porque es verdad que hay muchísimos libros de Feng Shui, pero no encontraba ninguno donde el cliente de verdad dijera, entiendo de verdad qué pasa en mi casa, ¿no? Porque sí que es verdad que nos encontramos con muchos tips y demás, que está muy bien, pero falta un poquito de información para que lo puedas aplicar en casa. Entonces, yo lo que quería con esto es, primero, una comprensión de qué tipo de casa tienes y luego entender la importancia de las ocho aspiraciones en tu casa a través de tu hogar. Entonces es, bueno, pues un libro que para mi gusto te da muchas ideas para mejorar tu hogar y te da pistas, ¿no? También de si tu casa es favorable para ti o de si realmente te sientes conectada con tu casa. Así que bueno, yo espero que si lo leas ya me contarás qué te parece. Sí, sin Me duda lo voy parece un a proyecto, ya leer. te digo, me ha parecido pues muy, muy, muy bonito hacerlo y sobre todo que para gente que tanto lo conoce como no lo conoce, creo que son unas páginas que te van a iluminar un poquito. Pues sí, ya te contaré, yo ya te digo que quiero un ejemplar firmado y dedicado. Y lo Genial. dicho, vamos a dejar el enlace por aquí para que la gente también lo pueda encontrar y pedir ese libro que seguro que es maravilloso y nos va a ayudar mucho. Pues también eso, ¿no? Hay mucha gente que ya ha escuchado hablar del Feng Shui y tienen estas confusiones, ¿no? Como decías, del negro en la habitación o cosas de este tipo. Entonces, que se rompan un poco esos esquemas y al final si alguien quiere ir un poco más allá, pues por supuesto algo personalizado, siempre un estudio concreto de tu persona y de tu hogar va a ser lo más adecuado, así que siempre pueden contactar contigo. Aria Feng Shui, Madrid. Di si quieres Eso es. exactamente. Bueno, mi Instagram, que me escribe muchísima gente por ahí, es @feng shui, FENG barra baja, o sea, perdón, FENGSHUI, feng shui barra baja Madrid. Y luego, bueno, yo tengo mi página web personal que es alejandrabalbas.com y también tenemos la página de ariafengshui.com. Y ¿qué más te puedo decir? Bueno, luego en tu revista también estamos, con toda la Sí, información. En fin, que sí, sí, nos puedes encontrar muy fácilmente. muy bien, pues las personas que nos escuchan y que nos ven ya saben que te pueden encontrar para ese estudio personalizado, también tu libro si quieren ir tomando contacto. También, como bien has dicho, colaboras en la revista Vida Consciente Magazine, que es un placer tenerte porque cada artículo que compartes pues es un toque de conciencia, ¿no? Y yo creo que ahí ya empezamos a darnos cuenta de qué podemos mejorar, como hablábamos antes, en tu área hogar consciente o interiorismo consciente. Vida Consciente Magazine, pues para todas las personas que quieran conocer lo que es un hogar consciente y todo lo que tenga que ver con llevar una vida consciente. Y por aquí vamos a dejar el enlace también, siempre lo ponemos. Son solo 2 euros y mira, por 2 euros tienes ahí una toma de contacto de muchos aspectos de tu vida que puedes mejorar.
Muchísimas gracias, Alejandra. Siempre es un placer tenerte y que nos cuentes todas estas cositas tan interesantes que van cambiando nuestra vida a mejor. Y esperamos verte muy pronto por aquí. Cuando quieras, ya sabes, estás invitadísima y es un placer tenerte. Muchísimas Pues gracias. muchísimas gracias a ti, Silvia. Y vamos hablando. Pues Fenomenal. nos vemos aquí como cada jueves. El jueves que viene estaremos aquí también con temas súper interesantes para toda la gente que nos quiera seguir escuchando en Radio Global Coach and PNL. Así que nos vemos el jueves que viene. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis visto y escuchado. Hasta la semana que viene. Chao, chao.